A mí me parece que es frecuente, algunas veces constante, lo que pudiera llamar nuestra ignorancia o falta de conciencia, de ver, de entender, de percibir la realidad de lo que tenemos en nuestras manos, de lo que hemos recibido por gracia, de lo que Dios ha hecho, que el mundo todavía hasta el día o ignora o rechaza o lo toman como si no fuera real, evidencia tanto histórica como de toda índole, que Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo, que nosotros debemos ser afectados totalmente por esa verdad, que no es suficiente tener un concepto humano o limitado o humanizado de nuestra parte, sino necesitamos ser afectados en la manera que pensamos, en la manera que vivimos, en la manera que andamos con respecto a lo que Dios ha hecho, quién Él es y cómo Él nos ha alcanzado. Un día todo esto desaparece. La palabra nos dice que aun esta experiencia que tú y yo estamos teniendo en este momento es como un humo que inmediatamente desaparece. Nuestra vida es corta. Los días aquí en la tierra, hermanos, son sumamente limitados. Tu vida fue creada para una eternidad sin fin. Estos días son casi nada en comparación a lo que Dios nos ha prometido a aquellos que le conocemos y le amamos. Al venir aquí esta mañana, nosotros debemos estar pensando no en cosas terrenales y pequeñas, sino nuestras mentes y corazones deben ser elevados por la palabra de Dios a cosas eternas y gloriosas que no son comparables a esta tierra. ¿Por qué? Porque son reales. Esto es temporal. La creación, esto que vemos aquí es temporal. El polvo regresa al polvo a causa de que el hombre pecó. Y la naturaleza del ser humano es limitada, somos débiles. Pero Dios es eterno. Y Dios nos ha llamado a su eternidad. De tal manera amó Dios al mundo, vio nuestra condición, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en este mundo, dando vueltas sin hacer nada, sin saber por qué vive. No se pierda, sino tenga un cambio, una transformación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga este don, esta dádiva de Dios, vida eterna. Vamos, de vida abundante. Esta mañana estamos terminando la serie que comenzamos aquí en enero, ahora terminándola aquí en febrero, de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? ¿Qué es lo que debemos aprender de ella? Esta mañana estamos apartando también tiempo a la culminación de este mensaje para terminar orando juntos. ¿Tú sabes que necesitamos orar? Juntos necesitamos orar. Unos por los otros, orar por nuestras familias, por la misión de la iglesia. Si no oramos, no podemos esperar nada de Dios. Si no buscamos a Dios, nada lograremos. Y hoy estamos concluyendo la serie de la iglesia local. Después de haber considerado su orden, su autoridad, Dios tiene una autoridad en la tierra. Y te quiero asegurar que no son las cosas de este mundo, sino es su iglesia. Es su iglesia donde hay autoridad, donde hay la verdad, donde hay propósito, donde hay dirección, donde hay vida, donde hay comunión, donde hay realidad. Fuera de su iglesia, todas las cosas que se disfrutan en esta vida carecen de su realidad. Aunque son placenteras por un momento o por un tiempo, no nos llenan, nos dejan vacíos. Pero cuando venimos a Dios y nos sometemos a su autoridad, Él cambia todo. Todo tiene propósito, todo tiene algún significativo, todo tiene dirección. Consideramos la orden y su autoridad. Consideramos el gozo que Dios produce. No, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, paz, ¿no? Son cosas reales y justicia. Es un cambio total, que vivimos ahora una vida diferente. También consideramos que la iglesia local es un lugar de seguridad espiritual.
Es aquí y solamente aquí, en la comunidad de los santos, cuando nos congregamos 2 o 3 unidos en cualquier lugar juntos, que Dios se amanece y es nuestra protección, nuestra seguridad, ¿no? Y también vimos que a través de ello Él empieza a capacitarnos, a enseñarnos, a educarnos, a prepararnos. Todos necesitamos esto. Esto lo hemos visto hasta ahora. Esta mañana vemos la última instalación de esta serie, que es que la iglesia local tiene una misión. Todo ello es con un propósito, y el propósito es esta misión de la cual hablamos en esta mañana. No hay propósito en este mundo, te quiero asegurar. Vivir para ti es lo más vacío, lo más pobre que tú puedes hacer. Llenarte de todo lo que tú quieres llenarte es la pérdida de tu vida. ¿De qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Con qué comprará el hombre su alma? Nosotros no tenemos nada fuera de Dios, y lo que Él ha dado es lo único que tiene propósito y sentido. Es decir, hay una misión para la iglesia, y Dios prepara, capacita, asegura espiritualmente, establece autoridad en esa iglesia, nos permite ser capacitados y nos da gozo y paz para que nosotros podamos cumplir con nuestra misión. Y al mismo tiempo que hemos comenzado nuestro estudio semanales en la iglesia, que todos los miércoles estamos reunidos aquí, estamos estudiando nosotros el libro de los Hechos, y ya estamos en el 4º capítulo, entramos en el 5º capítulo esta semana. Estoy muy agradecido, hermanos, quiero decirle, cómo este estudio está creciendo más y más en participación. El domingo está llenándose, y los miércoles se está llenando de vidas. Hay hambre y sed por la palabra de Dios. Y me gozo en eso y glorifico a Dios, porque Él sabe que Él está trayéndonos a sí mismo. Y en cierto sentido, hermanos, es como si estuviésemos descubriendo qué es la iglesia y sus fundamentos nuevamente, como si fuera la primera vez. ¿Quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho? Y en Hechos estamos viendo estas verdades, disfrutando ese tiempo y compartiendo aún algunos bocadillos y refrescos, animándonos los unos a los otros y participando juntos, creciendo en su gracia, siendo equipados. Solo estamos en los primeros 4 capítulos del libro de Hechos, donde se inicia la iglesia en el primer siglo. Y hemos visto ya en esos 4 capítulos cómo la oración es central. Oración es central y fundamental para la dependencia de la iglesia en Dios y para ser capacitados para la obra del ministerio, que es lo que vimos la semana pasada, que necesitamos ser capacitados y Dios es el que capacita. Así que cuando llegamos a Hechos empezamos a ver que centrada todo es la oración. Les leo algunos versículos, no tienen que buscarlos. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. La palabra perseverar es una indicación que no lo hacían cuando estaban cansados o cuando pensaban que debían hacerlo, sino era algo constante en su vida. Pregunta, ¿qué hay en tu vida que es constante? En lo cual tú perseveras, lo cual tú no te rindes, en lo cual tú continúas. Para algunos será el trabajo, para algunos otros será el placer, diversiones, para algunos otros será cualquier otra cosa que puede llenar ese vacío. Pero los creyentes en el primer siglo, en la iglesia, estaba perseverando en oración y ruegos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en esto. ¿Cuál fue la última vez que te arrodillaste y oraste y pensaste tu vida delante de Dios y comenzaste a perseverar en algo, pedirle a Dios, buscar a Dios en algo? Hermanos, quiero asegurarles en esta mañana que sin la oración nada va a pasar. Todos nuestros ritos, nuestras prácticas, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, todo lo que podamos pensar y aún lo que podamos hacer sin Dios, logrará nada. Pero el secreto no es un secreto. Con Dios todo lo puedo. Amén. Si Él viene, si Él se aparece, si nosotros al buscarlo, Él responde a nuestra oración y se aparece, podemos tener expectativa de toda bondad, toda obra buena de parte de Dios. Hechos 3:1, entrando ya vimos el primer capítulo, el segundo. 3,
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Qué era la hora novena? La hora de la oración. Iban al templo a orar todos los días, 3 veces al día. Y ahora la hora novena, a las 3 de la tarde, entraban a orar. Constantemente, la oración es importante. Y es en ese momento donde vimos en el capítulo 3 de Hechos, donde encontraron a un hombre cojo y por la gracia de Dios él fue sanado. Y fue una oportunidad nueva para testificar y proclamar del Evangelio y de la gloria de Dios y que Él es glorioso y bueno. Y entonces en Hechos 4:31 dice que ellos cuando habían orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando habían orado. Cuando vinieron delante de Dios en búsqueda. Amados, ¿tú crees que hay una forma de orar que alcanza a Dios? ¿Que Dios oye? ¿Tú crees que hay una manera que nosotros aprendemos a orar que ciertamente afecta todo en nuestras vidas? ¿O pensamos que la oración es un gasto de tiempo? Una de las cosas más tristes en una vida cristiana es un creyente que no ora, que no dedica tiempo para la presencia de Dios. Todos nosotros, sin excepción, hemos estado ahí. ¿Es cierto? Todos nosotros, sin excepción, hemos tenido tiempos, quizás periodos de tiempo largos o cortos, o quizás largas etapas donde no hemos dedicado tiempo a buscar a Dios, perseverar en oración. Y no lo hemos visto todavía, cuando lleguemos a Hechos 6, en 2 semanas, en los estudios de los miércoles, dice Hechos 6:4, y dijeron los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración. Ya había una determinación, vamos a persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. No vamos a ser descarrilados a hacer otra cosa, o pensar en otra cosa, o ser motivados por otra cosa. Tenemos que orar y vamos a persistir en la oración. La razón que muchos no oran es porque no entienden, no conocen el valor de la oración. Así que el mensaje de esta mañana básicamente tiene un punto, no es muy complicado. Estamos hablando de la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia local es testificar. La misión de la iglesia local, el título de este mensaje, lo que estamos mirando esta mañana, es testificar. Nosotros no estamos aquí para otro propósito. Dios, al salvarnos, nos podría haber llevado a su presencia inmediatamente. No tenemos que quedarnos aquí a pasar dificultades, a tener que aprender cosas, a tener que pasar todo tipo de responsabilidades. No. La razón que estamos aquí es porque Dios tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros seamos fieles testigos de Él. Lo que estamos mirando los miércoles está totalmente conectada a este principio, los propósitos de la iglesia. Y el propósito central de la iglesia es testificar a Dios. Nosotros no solamente podemos hacer eso aquí. Alguien escribió un libro una vez muy interesante, lo leí, dice, hay una cosa que tú no puedes hacer en el cielo. Ese es el título del libro. Y entonces la única cosa que tú no puedes hacer en el cielo, tú no puedes testificar. Todos conocen de Dios. Todos pueden ver a Dios. Dios está presente. Tú puedes orar en el cielo, tú puedes glorificar y cantar y adorar, todas las otras cosas, pero testificar de Dios, no. Eso solamente se hace aquí. Esa es la razón que estamos aquí. Para levantar su nombre, dar a conocer el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Es compartir el evangelio con otros. Dios amó al mundo y se entregó por ti. Él te ama a ti de tal manera que Él ha dado a su Hijo unigénito para que tú puedas conocer a Dios y tener una vida con propósito y dirección. Es amar, testificar, es dar a conocer a Dios, el reino de Dios. Es compartir el evangelio. Testificar es amar y dar a conocer su amor y su misericordia a otros. Tú sabes que Dios es un Dios de amor y misericordia. Dios es amor. Su misericordia es mejor que la vida. Estos 90, 40, 50 años no son comparables a la misericordia de Dios. Dice la palabra. Su misericordia es mejor que la vida. La misión de la iglesia es testificar, dar a conocer quién es Jesucristo. Como dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la iglesia local es capacitada, es enseñada, es preparada. Y entonces
es en su dependencia en Dios, ella es enviada a una misión. La misión no es complicada. Es hablar con denuedo la palabra de Dios. Me gusta como se lo dice Pablo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo. No hay ninguna oportunidad en la cual tú no puedes hacer esto. En un funeral, quizás es el lugar mejor para hacerlo. Donde hay un muerto que has cesado de vivir ya en esta vida y hay muchos en la audiencia vivos que todavía tienen una oportunidad para no perder su vida. Si es que ese que ha morido no conocía a Cristo. La misión no es complicada, es hablar con denuedo la palabra de Dios. Pero hay un problema aquí. Como vemos en Hechos, que estamos estudiando los miércoles, la iglesia local aprendió que tenía que depender de Dios, del Espíritu Santo y su poder. Dios mismo le dijo a Jesucristo, en su ascensión le dijo a la iglesia, espera, no hagas nada, no te involucres en ninguna obra, sino espera hasta que yo envíe la promesa del Espíritu Santo para que sean infundidos de poder, para que ustedes puedan hablar con denuedo la palabra de Dios. No hay nada más importante, más precioso, más glorioso. Yo quiero decirles que honro mi ministerio. Yo sé que no he sido el perfecto esposo, ni el perfecto padre, ni labrador, ni toda cosa. Pero lo que deseo sobre toda cosa, es ser un pregonero fiel de la palabra de Dios. Porque eso sí tiene valor, eso sí importa. Todas las otras cosas importan, muchísimo. Pero ninguna de esas cosas, sin Dios, tiene sentido. Gracias a Dios por lo que nos ha dado, amén. Tenemos mucho. Riquezas incomparables. Si tú vives en los Estados Unidos, tú estás en el alto por ciento, el último 1% del mundo de los que tienen riquezas. El resto del mundo, en muchos lugares, hermanos, hay gran necesidad. No hay muchas naciones que tienen esta oportunidad y grandeza. Aquí nosotros botamos el dinero como si fuera sin valor. Me acuerdo estando en Cuba años atrás y hablando con un hombre que nos acompañaba cuando entrábamos y salíamos a compartir el Evangelio, que él, cada día nosotros tomábamos una Coca-Cola pequeñita al terminar del día, porque era lo único que nos refrescaba y nos permitía acordar de la nación, de los Estados Unidos, porque allá no había nada. Y había un lugar donde se vendían esas Coca-Colas pequeñitas creo que son de 8 onzas, y pagábamos $1. Siempre se lo ofrecíamos, él nunca lo recibía. Para el tercer cuarto del día le dije, pero hermano, ¿por qué tú no recibes esto? No te cuesta nada. Dice, yo no tengo la capacidad, la conciencia de yo tomar algo que con el costo de eso pudiera darle comida a mi familia por 1, 2, 3 semanas. Y wow. Claro, todos vimos nuestra ignorancia, vimos nuestra condición, que pensamos y no entendemos las riquezas que Dios nos ha entregado. Yo cuando salí de Cuba, dejé los zapatos, dejé toda la ropa, me fui con lo que tenía vestido básicamente. Porque llegué impreparado, no listo para entregar todo y debía haber llevado tanto más para entregar estas vidas pobres. Pero no porque eran pobres solamente, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Estuve entre el pueblo de Dios y vi su necesidad, pero también vi que tenían a un Dios más grande que el mío, porque el mío era pequeño, yo no entendía. Pero ellos conocían la grandeza de Dios de una manera que yo no estaba viéndola. Y te pregunto por qué, y me pregunto a mí por qué. Y creo que no es la condición, hermanos. Es que cuando tú tienes necesidad, tú aprendes a orar. Me testificaban de cosas que ocurrieron que me dejaban pero sorprendido, como habían necesitado comida y no había nada. Y se sentaron simplemente a orar y un toque a la puerta y alguien llegaba y le brindaba lo que tenían. Y siempre había provisión, siempre tenían en su condición. Esta misión no es complicada, hermanos, es testificar con denuedo, hablar con denuedo de la palabra de Dios. Pero la iglesia necesita aprender a hacer esto. Para ser testigos, para hacer la obra del ministerio, necesitamos depositar nuestras vidas en total dependencia de Dios. Si pensamos que tenemos nosotros los recursos, las capacidades, o la inteligencia, o nuestro propio denuedo para hacer esto, hermano, nunca se va a lograr. Esta nación está saturada del mensaje que Dios les ama
y está saturada de ignorancia, peste, enfermedad, dolor, pecado. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no son palabras que salvan, sino son esas palabras de Dios que son habladas con denuedo porque Dios es quien la está hablando. Y el pueblo de Dios está llamado a esto. Así que si hay subpuntos a este mensaje, es simple. El punto es la misión de la iglesia local es testificar. Entonces la primera cosa entre estas es esta, y es muy importante que la entendamos. Para testificar, para ser pregoneros de la verdad que Dios ha dado a nuestras vidas, quién Él es y lo que Él ha hecho, tenemos que madurar. O sea, hay una cosa primera es que tenemos que madurar. Hermanos, cuando nacemos en el mundo somos niños pequeños. Y cuando éramos niños no sabíamos mucho, éramos ignorantes, ¿no es cierto? Como niños. Pero a medida que crecemos, como dice Pablo en las Escrituras, debemos dejar al lado las cosas infantiles, las cosas de niños. 1 Corintios 13:11 lo dice. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Puedo decirte una característica increíblemente triste de la era moderna, que no tenemos hombres, tenemos niños. Que no tenemos mujeres, tenemos niñas. Que tenemos una clase de personas que viven para el placer y para el gozo y para sí, y para sí, y para sí. Eso no es madurez, eso es niñez. No quiero insultar a nadie en ningún sentido. Pero nosotros tenemos que madurar. Y no estoy hablando de madurez natural solamente, pero madurez espiritual. Un niño es egoísta. Un niño quiere para sí mismo y eso es lo único que le interesa. Pero cuando empezamos a madurar, empezamos a dejar de lado nuestras costumbres infantiles. Y nos vestimos de las cosas de la madurez. Cuando comenzamos a madurar, empezamos a querer para los demás. Ya no estamos pensando de nosotros, estamos pensando de otros. ¿Tú sabes que hay mucha necesidad en el mundo? Tanto física como espiritual. ¿Tú sabes que el maduro piensa de otros y no piensa de sí mismo? Empezamos a buscar el bien de otros. Eso es una iglesia. Es una iglesia con visión, que no vive para sí, sino se entrega por otros. Esa es la obra de Cristo Jesús en el mundo, ¿no es? Que se dio por ella, para santificarla, para rescatarla, para salvarla. Y la iglesia tiene esa misma misión. Tenemos que vivir para otros. Que nuestros recursos, nuestras energías, nuestra fuerza, nuestros años y nuestro tiempo no sea para nosotros, sino sea para otros, porque esto termina rápido. Hay muchos que no quieren oír ese mensaje, porque no quieren madurar. Quieren seguir en su condición. Esa es nuestra misión. Eso es ser testigos. Eso es cumplir con nuestra misión. Mateo 28:19, todos lo conocemos. Id por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Ser pregoneros, testigos de la verdad. Que Dios nos ayude. Si tú te presentas en este día como un creyente, un hijo de salvo por gracia, una persona rescatada por Dios, salvo, entonces la iglesia local es donde tú tienes que estar para servir, para honrar a Dios, para testificar de Él, porque esto no se hace solo, esto se hace como comunidad de creyentes. Somos capacitados juntos para ser testigos. ¿Cómo es que somos testigos? Como damos a conocer a Dios, cómo nos amamos, cómo nos cuidamos, cómo amamos a otros, cómo servimos. El pasaje que estamos mirando esta mañana es la segunda parte del pasaje que vimos la semana pasada. Efesios 4, donde les invité, o los invito ahora esta mañana, Efesios 4. Vimos los primeros versículos, yo voy a seguir en el versículo 14, pero quiero leer los versículos 11 al 13 primero para entrar al 14 que vemos en estos breves momentos. Ahí está el mensaje. Efesios 4, versículo 11 dice así: Él mismo, Dios, constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Puedes cambiar la palabra perfeccionar con madurar, con edificar, que sean vidas maduras, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no uno, no dos, es comunidad, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos capacita para la obra del ministerio, es lo que dicen esos versículos. ¿Y cómo es que nos capacita? Nos madura. ¿Y cómo es que sé que esa palabra significa madurez? Porque el versículo 14 entonces nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Versículo 14. Para que ya no seamos vidas que no funcionamos en el reino de Dios para su gloria y su honra, que no seamos buenos testigos, sino que seamos buenos testigos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es una frase grande, muy elocuente, que simplemente significa esto: para que no gasten su vida, no gasten sus energías, no gasten su tiempo. Que no sean llevados por doctrinas humanas. Ven a la iglesia, reúnete el domingo, has cumplido con Dios. ¿Me entiendes? Vive una vida prudente, no le hagas mal a nadie, has cumplido con Dios. Sigue los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás. Has cumplido con Dios. No. Nadie puede cumplir con Dios. Después que hagamos todo lo que debemos hacer, somos siervos inútiles. Hemos solamente hecho lo que teníamos que hacer. Dios no es servido por manos de hombres. Nosotros no podemos hacer nada por Dios. Pero Dios sí hace algo por nosotros. Nos madura. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es lo primero que quiero que pensemos juntos, hermanos, para testificar, para hacer y cumplir con la misión que Dios nos ha dado, que es simple, es una cosa, dar a conocer a Dios. Tenemos que madurar. Porque fuera de madurez, hermanos, esto no pasa. Sí, un niño puede amar, puede mostrar, pero un niño no conoce las realidades de una vida. Pero cuando madura, dijo Pablo, puse a un lado los juguetes, las cosas de este mundo que no son significantes. Un creyente maduro ya no vive para las cosas de este mundo, ahora vive para Dios. En las palabras de Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. ¿Cuál es su vivir? No es Disneyland. Su vivir no es vacaciones, no son juegos, no es dinero, no son placeres. Su vivir no es tener un mejor carro, una mejor casa, no tener una mejor educación, no tener todas las cosas que este mundo ofrece. Esas cosas Dios las da a cualquiera y las podemos disfrutar y las estamos disfrutando. Es diferente. El vivir es Cristo. El morir es ganancia, porque la verdad es que esta vida es dura y difícil. Y si alguien te dice otra cosa, te están mintiendo. La realidad de esta vida es que vivimos en un mundo caído y nosotros mismos estamos caídos en este mundo, necesitados de Dios. Nuestra debileza es evidente en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros cuerpos. Es evidente que el mundo está caído, pero Dios es superior a todo eso. Y aún dice que nosotros vencemos al mundo, ¿no?, por el poder de nuestro testimonio. En Apocalipsis, que cómo es que nosotros vencemos este mundo, no por tener un mejor trabajo, mejor dinero, pero ser buenos testigos. Testificar que Dios es real en mi vida, que Dios sí me ha salvado, que Dios sí ha rescatado y enviado a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Y tú también puedes tener victoria, tú también puedes tener vida. Ese testimonio, hermanos, es incuestionablemente la verdad. ¿Cuál es la verdadera imagen de la madurez? El pasaje nos lo dice, es Cristo, que tenemos que vivir en el uno para el otro. El amor tiene que ser real, visible, palpable. No amor pasajero que cuando alguien me daña o me hiere o dice algo que no me gusta o hace algo que no deseo, que yo inmediatamente actúo como niño fluctuante, molestado, lleno de ira, frustración, rechazando. No. A Cristo lo crucificaron en la cruz los mismos que lo hicieron delante de él. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios mostrado. Nosotros amamos no solamente lo que nos hacen bien, pero amamos a los que nos hacen mal. Jesús lo dijo tan claro. Es muy fácil amar a los que te aman, pero amar a los que no te aman, a tus enemigos,
Yo os digo que eso, dice Jesús, yo os digo, eso es el verdadero amor. Aquellos que nos maltratan. Y Él los ejempló en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, amados, tú no puedes solucionar tus problemas. Te lo voy a decir ahora mismo. Tú puedes apaciguar tus problemas, pasarle la mano, darle placeres, actuar y vivir como si no tienes problemas. Pero tú tienes problemas. Tú tienes necesidades. Tú tienes debilidades. Tú tienes limitaciones personales. Ni siquiera puedes crecer. Ni siquiera puedes madurar por tu propia cuenta. Tú necesitas a Dios. Yo necesito a Dios. Pero sí puedes reconocer que eres débil, que tienes limitaciones. Sí puedes reconocer que tenemos dificultades. Sí podemos reconocer que tenemos problemas que solo Él puede resolver. Sea un carácter inadecuado, tendencias pecaminosas, inclinaciones malas, tentaciones que no podemos superar. Todo esto manifiesta nuestra inmadurez. Pero es cuando reconocemos cuánto no estamos actuando en madurez. Es cuando vemos, quizás esta mañana sea el día que tú veas, estoy siendo como el mundo, influctuante, niño, inmaduro. Pero que tú veas, Señor, tú quieres que yo madure. Cuando reconocemos cuánto no estamos actuando en madurez, es que aprendemos a lo que estoy hablando, a orar, a venir a Él. Amados, podemos nosotros estar juntos y de acuerdo que solo Dios puede madurarnos y hacernos capaz de serle fiel. Podemos nosotros concluir en esta mañana que solamente Dios nos puede hacer lo que necesitamos ser. Que Él ha dado pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, para que la iglesia sea fortalecida, sea madurada, para que ella pueda hacer la obra del ministerio, para que no siga siendo niño. Es cuando revelamos nuestra condición a Dios y decimos, Señor, esto es cierto, esta es mi condición. En oración, que somos débiles, que no somos tan maduros como necesitamos ser, que pensamos demasiado de nosotros mismos y no de otros. Cuando eso ocurre, que entendemos que para testificar, que es lo segundo que quiero que veas, ¿no? Lo primero es simple. Para testificar tenemos que madurar, pero quiero decirte también, segundo, para testificar tenemos que aprender a orar. Tenemos que acercarnos a Dios. Acerquémonos. Él revela su presencia cuando nos acercamos a Él. Él revela su Espíritu Santo. Él revela su poder. Está presente, Él está con nosotros, pero no se ve, no se siente, no vemos su obra. ¿Por qué? Porque nosotros no nos acercamos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El tiempo adecuado. Este es el tiempo. Y ese poder y esa presencia y ese Espíritu Santo de Dios derramado sobre su pueblo que se humilla delante de Él, comienza a crecer y madurar y el tema de este mensaje, testificar. Ser testigos fieles. Tú no tienes que conocer todo acerca de Zacarías para entender que eres un libro, un profeta que Dios le da muchas visiones a Zacarías. Y en una de esas visiones, en Zacarías 4:6, dice que Dios le dijo, no con ejércitos y no con fuerza, sino con mi espíritu. Que Dios da a conocer que la obra de Dios no es hecha por los hombres, es hecha por Dios. Que no es por nuestras fuerzas o habilidades, no por ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército, no con fuerzas, sino con mi espíritu. Muchos intentan fajar en una batalla que no pueden ganar. Muchos intentan mejorar sus vidas, tener alguna forma de alcanzar paz o gozo
o contemplación o algún sentido bueno, de sentimientos buenos en su vida, placeres o lo que sea que los llene. Pero eso es una batalla que no se gana. Tratar de mejorar tu vida. Algunos intentan ser buenos y no hacerle mal a nadie y ser aún dadivosos y piensan que en su bondad van a alcanzar lo que Dios quiere para ellos, pero es imposible. Algunos intentan ser justos, pero no pueden hacerlo. Tenemos que dejar que Dios nos crezca. Amén. El único que puede. Que Dios nos madure, que Dios entre y nos lave de adentro hacia afuera. Tenemos que poner nuestra dependencia total en Dios. Y esto se hace en la oración. Nosotros tenemos que aprender a orar. La oración puede permitirnos vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Dios. La oración nos abre las puertas al cielo. La oración cambia la forma que pensamos y la forma que andamos y actuamos. Cambia la forma aunque nosotros vivimos. La oración cambia todo. Tenemos que aprender a orar. Vemos a la iglesia llamada a su misión en Hechos, aprendiendo a constantemente orar. No solo orar, pero perseveraban unánimes en oración. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del uno de los otros con los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y declaran los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración. Así que eso es lo segundo. Tenemos que aprender a orar. Esto es lo tercero. Para aprender a orar, ¿tú sabes la única forma que se aprende a orar? Orando. Esto no es complicado. La única forma que se aprende a ser un padre, siendo padre. Hay cosas que solamente se aprende haciéndolas. Nadie te puede enseñar esto. Tú tienes que hacerlo. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dio un esquema. Mira, así se habla, así se ora, así. Estas son las cosas importantes. Y lo vamos a pensar en eso en esta mañana antes de terminar. Pero hermanos, saber estas cosas y no hacerlas no es de ningún valor. Para aprender a orar, tenemos que orar. Hay cosas que solo se aprenden haciéndolas. Aprender a orar es una de ellas. Orar los unos por los otros. Orar buscando la voluntad de Dios. Tener conciencia de nuestra gran e indispensable necesidad de Dios. La oración te lleva a Dios sin ropas, te lleva a Dios desnudo, te lleva a Dios diciendo, Señor, sin ti nada tenemos, nada podemos. Señor, te necesitamos en todo. Aún en nuestro diario pan, provéelo, porque aunque yo tengo trabajo y tengo negocios y tengo todas las cosas que puedo hacer y me considero muy bien, Dios sabe que todo lo que tenemos lo ha provisto a Él y en un instante lo puede quitar. Pregúntale al hombre rico que Dios, tengo tanto, que voy a derrumbar mis torres y construir torres más grandes para almacenar lo que tengo. Y dice el consejo divino, tonto, ignorante hombre, porque hoy día es demandada tu vida. ¿Qué harás con todo lo que tienes? Eso le pertenecerá a otro. Has perdido tu vida, has gastado tu vida en riquezas, en ganarte la vida y has perdido todo. Tener conciencia de nuestra gran y indispensable necesidad de Dios es orar. Así es, hermanos, lo que es orar, aprender a orar. Tenemos que descubrir que necesitamos a Dios en todo. Somos débiles. Nos sentimos intimidados como fueron ese pueblo en Hechos, que los querían echar fuera. Dijeron, no hablen en el nombre de este Salvador Cristo. Yo digo, pero imposible. Vamos a obedecer a los hombres, obedecemos a Dios. Conclusión, tenemos que obedecer a Dios. Y entonces oraron. Señor, danos de nuevo. Hemos sido intimidados. No podemos hacer aquello a lo cual tú nos llamas si tú no te presentas. Lo podemos hacer y lo podemos hacer solamente por tus fuerzas, no por nuestras propias fuerzas. Dios, vemos que sin ti no podemos hacer nada. Y claramente, hermanos, aprendemos a clamar que tú sí puedes derramar tu espíritu, tú sí puedes derramar tu presencia, tú sí puedes hacer que tu pueblo sea un buen, fiel testigo. ¿Tú sabes cómo el pueblo viene a ser un testigo? Cuando buscan, se presentan delante de Dios.
Se los leo, Hechos capítulo 4, no tiene que buscarlo. Y puesto en libertad, después que lo habían encarcelado y maltratado, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron. Y dijeron: Señor soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese es el mundo en el cual vivimos. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra tu Cristo y lo crucificaron. Los judíos y los romanos juntos. Los imperios del cielo maligno. El enemigo de Dios y sus huestes, esos sacerdotes guiados por el enemigo, esos líderes religiosos y un imperio romano que estaba determinado a esclavizar a todos, se juntaron y crucificaron al Cristo. Entonces, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, en quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles en el pueblo y el pueblo de Israel se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, Dios estaba actuando soberanamente en medio de lo que estaba pasando. Versículo 29. Y ahora que hemos visto que tú actuaste soberanamente, que lo mataron pero no lo podían matar, al fin del día eres el autor de la vida. Que el enemigo intentó hacer el mal, pero Dios ha tomado todo para bien. Soberanamente usado esta condición, esta circunstancia. Versículo 29. Y Señor, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué buscaron? Rescátanos de este problema. Gracias porque no estamos en la cárcel. Gracias porque no tenemos que sufrir esto. Vamos a nuestras casas, a edificar nuestras casas, a vivir nuestros placeres. No. Señor, gracias por rescatarnos de esta situación. Y mira sus amenazas. El mundo, hermano, no quiere que nosotros estemos aquí congregados esta mañana. Es más, el mundo no quiere que prediquemos la verdad. Ten cuidado cuando empecemos a decir la verdad de este púlpito y lo empieza a oír el mundo. Hasta ahora no lo han oído. Quizás estamos saliendo por las líneas. Ellos quieren destruir todo aquello que es verdad. Y cuando empezamos a tener influencia en nuestra sociedad, inmediatamente no quieren que tengamos influencia. Es lo que le pasó a los apóstoles, es lo que pasan a todos que testifican fielmente. Amenazas. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Versículo 31. Y cuando hubieron orado. Ese es el punto. Estamos en Hechos 4, ahora estoy en versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo mejor que pudiera pasar en nuestras vidas? No es que un niño o hijo enfermo se sane o que se gradúe. No es que nosotros tengamos más de lo que tenemos. No es que nosotros no nos enfermemos. No es que nosotros vivamos vidas sin problemas. No. Lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, aun en este día, aunque muramos, aunque antes que caiga el sol, alguien aquí en esta congregación muera, que primero testifiquemos de Él. Que hablemos de Él. Que le demos a conocer. Orando. Estas cosas no importan, pero lo que sí importa es que nosotros seamos fieles testigos. Danos ahora este denuedo. Y habiendo orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que Dios opera en este mundo? ¿Cómo somos testigos fieles? Cuando Dios responde a la oración de su pueblo y dice: Señor, crécenos, úsenos. Que me lleva a lo último, hermanos. Orar es buscar su voluntad soberana. Orar no es buscar mi voluntad o tu voluntad. Lo que yo creo que Dios quiere. Orar es buscar su voluntad soberana.
Le leo algunos pasajes que hablan de la soberanía de Dios. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces, Dios? Dios es soberano. O Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. O Efesios 1:10-11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. O Daniel 4:37, y me encanta esto. Un rey poderoso, Nabucodonosor, por 7 tiempos fue entregado a ser como un animal. Y comía la hierba y se bañaba en el rocío de la mañana y desnudo vivía como un animal en el mundo sucio, comiendo cualquier cosa que se le acercaba. Y después de 7 tiempos Dios le dio su razonamiento y dice Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Tenía tanto y no sabía lo que tenía ni quién me lo había dado. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Wow! ¡Wow! Los caminos y la voluntad de Dios son puros. Él tiene sus santos propósitos al ordenar todo lo que sucede. Este es el mensaje de esta mañana. Esto es todo. Lo único que concluye, que tenemos que hacer, y quiero que lo hagamos ahora juntos, es que tenemos que orar. ¿Qué tú crees? Que no podemos hablar de la oración y no practicar la oración. Que si es que ciertamente la oración es necesaria para testificar, y que tenemos que aprender a orar, y que solamente se aprende a orar orando, y que cuando oramos estamos buscando la voluntad de Dios soberana. Entonces, hermanos, tenemos que no solamente hablar de esto, sino tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Tenemos que acercarnos. Así que yo les pido ahora, aquí donde están ustedes, tomar una postura de oración en esta mañana. Ahí donde tú te encuentras, que tengas tú toda la libertad para abrir tu boca, si tú quieres orar con tus propias palabras, orar los unos por los otros, buscando su voluntad, para que con todos nosotros, unánimemente, en oración, Dios opere. Yo voy a dirigir la oración, tú puedes unirte a esta oración. Yo te pido que tú hagas esto, que tú aprendas a orar. Sabes que orar no es algo que se hace solamente solo. Jesús no dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase su voluntad. Pero Él sí dijo Padre nuestro, Él no dijo Padre mío. Dijo Padre nuestro porque esto es la oración es comunitaria. Nosotros cuando oramos juntos, Dios se presenta. La iglesia oraban juntos. No se apartaban solamente solos, pero también oraban juntos. Vamos a orar juntos en esta mañana. Amén. Padre, comenzamos en esta mañana reconociéndote a ti sobre todo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, también aquí en la tierra. Si no fuera por tu obra en salvarnos, Señor, no tuviéramos esperanza alguna en este mundo. Pero ahora tenemos toda esperanza, tenemos toda seguridad en tu nombre. Santificado sea tu nombre, exaltado y glorificado seas tú por las eternidades. Tú estás por nosotros, tú nos amas, tú entregaste tu Hijo por nosotros. Tu voluntad es la que deseamos porque solo tu voluntad es perfecta y buena y cumple todo lo que nos necesitamos. Es lo que anhelamos y deseamos de parte de ti.
Como congregación, Padre, comenzamos reconociéndote a ti sobre toda otra cosa. Seas exaltado en alto, Señor. Seas visto y adorado y glorificado aquí en este santuario y fuera de este santuario. Que tu gloria y tu amor y tu hermosura sea vista. Que todos te conozcan y vengan a fe y salvación en tu Hijo Santo Jesucristo, el cual tú has dado. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Pero Padre, no solamente te exaltamos, oramos por nosotros y por nuestros corazones y nuestros comportamientos y nuestros pensamientos. Personalmente miramos a nuestras vidas ahora individualmente. Ayúdanos a verte. Yo quiero verte. Yo quiero, Señor, desearte. Dame deseos por ti. Quiero adorarte. Dame, Señor, inclinación para adorarte. Quiero servirte, Padre. Capacítame para servirte. Quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor. Oro por mi condición. Ayúdame a serte fiel. Oro, Señor, por mi estado como ser humano creado a tu imagen y semejanza y necesidad de ti. Ayúdanos a dedicarnos más y más a buscarte. Ayúdanos a mirar a ti en todo. Ayúdanos a verte, Señor. Tú lo dijiste, venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en los cielos. Yo necesito, Señor. Nosotros necesitamos. Pero no solamente oramos por nosotros, Señor, también oramos ahora por nuestra familia. Ora por tu familia también, amado. Despierta, Señor, en cada miembro de mi familia, la familia de mis hermanos, Señor, más deseo por tu palabra y tu verdad. Despierta en ellos conciencia de cuán corto es esta vida. Permite que vean cuán grande has sido tu bondad para con nosotros. Que nos podamos consagrar más a ti, Señor, buscarte más juntos como familia, desearte más. Santifica tu pueblo. Hazlo, Señor, tal como tú quieres que seamos. Opera en cada familia aquí en esta iglesia. En su comunidad pequeña, padre, madre, hijos, hijas. Que esa familia, Señor, sea parte de este plan tuyo glorioso. Que veamos a Cristo, nuestra gran verdad, lleno de gracia, y glorifiquemos a nuestro Dios por esa gran salvación que tenemos en Él. Provee, Señor, el pan diario de cada día. Dánoslo hoy. Pan natural, tú has sufrido más que suficiente. Pan espiritual. Tu palabra es pan, tu palabra es vida. Que tu palabra, Padre, sea aquello que nutre nuestra familia. Diariamente. Llénanos de ello. No solamente oramos por nuestra familia, pero también oramos, Señor, por la iglesia local, por nosotros, por nuestra iglesia. Como dices tú, Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ayúdanos a ser fieles ejemplos de Jesucristo como iglesia, de orar, de amar, de ser vidas con gran generosidad, de ser atentos a otros, de cuidar de otros, de ser pregoneros de la verdad de quién es Cristo, de hacer discípulos en este mundo, de llevar tu palabra a todo el mundo. Ayúdanos a crecer en gracia, en amor, en verdad. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser pregoneros tuyos. Ayúdanos a ser servidores tuyos. Llénanos de tu espíritu para que seamos pregoneros, fieles testigos tuyos. Y no nos metas en tentación, Señor. No nos permita caer en cosas que nos atraen y que nos destruyen, Señor. Si mi vestimiento, Señor, va a ser para mi destrucción, cambia mi vestimiento. Si mis pensamientos son para mi destrucción, cuídame de toda tentación. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Cuida de tu iglesia, Señor. Tú sí puedes. Liberta a cada uno de nuestros miembros de tantas tentaciones. Hay tantas cosas que quieren tornarnos hacia afuera y no hacia adentro para que nos acerquemos a tu trono de gracia.
Cautívanos, Señor, por tu evangelio, por tu amor, tu gracia, tu bondad. Que podamos ver como Dios ha provisto todo lo que necesitamos para la vida. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Dios, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a esa gloria y excelencia suya. Es a Él, a Dios, a nuestro Salvador Jesucristo que glorificamos y adoramos en esta mañana. Ayúdanos como iglesia, Señor, a honrarte, a vivir para ti. Padre, queremos cumplir con nuestra misión. Queremos ser fieles testigos. Ayúdanos a someternos a ti y seguirte por donde quiera que tú nos guíes, Señor. Abre puertas y cierra puertas. Levanta entre nosotros, Señor, pregoneros y evangelistas y vidas que hablan la verdad y declaran la verdad, y que todos seamos, Señor, animados y fortalecidos a hacer lo mismo. Haz obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo. No porque eres pastor no puedes evangelizar. No porque eres un hijo, una hija de Dios no puedes ser un evangelista también. Haz esta obra. Queremos cumplir con nuestra misión, Señor. Esto lo queremos hacer y no lo podemos hacer sin ti, Señor. Concédenos estas peticiones de esta mañana. Como iglesia juntos oramos, porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias a Dios porque Él le da a la iglesia una misión. La iglesia local y su misión. El miércoles estamos aquí nuevamente para orar. Yo te invito. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a levantar su nombre, acercándonos a Él. Hay un cántico que tiene estas mismas letras de Hebreos donde comenzamos esta mañana. Acerquémonos al trono de la gracia. Vamos a levantar su nombre.